¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Aquí estoy yo con Satur, que ya lo conocéis, y con Paco, otro compañero también del tiro. Esta arma es suya. Ahora Satur os va a explicar pues cosas técnicas del arma, porque yo ya sabéis que no tengo ni idea. Eso dice él. No tengo ni idea. Yo lo único que sé es disparar. Eso sí, pero técnicas del arma no. Ahora lo explicará él. Ya. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, dar las gracias a José Lu, como siempre, por lo que a mí respecta, por invitarme al canal y por lo que supone para todos nosotros el que cada vez nos trae un arma nueva. En este caso no, ahora lo veréis. Y también quiero dar las gracias a Paco, que nos ha cedido su arma para hacer esta pequeña presentación. Como os decía, no es una presentación, ya que se trata de una de las armas icónicas de la marca FX Airguns. En concreto es la FX Impact X en su modelo MK2, la evolución del Impact X. Es el segundo modelo, cronológicamente hablando, de la casa FX Airguns. Es del año 2020 y, como os digo, esta es la segunda evolución del FX. ¿Qué mejoras representaba esta arma con respecto a la FX Impact original, que salió en el 2019? Pues básicamente vamos a empezar por lo que se ve, que son los acabados. El arma presentaba ya un anodizado de mucha más calidad. En la otra siempre se quejaban los usuarios de alguna peladita. En el carril Picatinny había algún escalón que no estaba como tocaba. Ya os digo, el anodizado mucho mejor. Por ejemplo, una de las cosas menores, pero que para los usuarios era importante, era este mecanizado donde está el punto de carga del arma, que hicieron estos rebajes para poder meter los dedos y cogerlo, que algunos que tenemos la mano un poco grande era un poco complicado. Pero realmente, ¿qué cambio supuso el arma esta con respecto a la anterior? Y de hecho marcó ya un avance en todo lo que es la línea de la Impact, hasta llegar a la M3 actual. Pues uno de los primeros es, este arma solo tenía un regulador, a diferencia de las M3 actuales, que tienen dos reguladores. Uno, como sabemos, que está en la entrada de la botella, y otro aquí, que es la que regula la parte de la cámara plenum. Tanto la FX Impact 1, o la primer modelo, como la X, tienen solo el regulador alojado aquí detrás del gatillo. Este regulador, con respecto al anterior, lo hicieron mucho más potente para aguantar más presión, ya que es el único que regula la salida del aire en el disparo y retiene toda la presión de la botella. Además, nos permite hacer ajustes más finos, porque ya os digo, es un regulador mucho más potente. La FX Impact traía una cámara plenum más finita, que en aquel momento se llamaba plenum, pero también se llama cámara de la válvula, y la MK2, la FX Impact MK2 ya trae un plenum con mucha más capacidad. Aquí lo podemos ver. En la Impact 1 y en la Impact X era un tubo casi indistinguible del diámetro del cañón. Aquí ya vemos que tiene algo más de capacidad, con lo cual nos da más más fiabilidad en los diferentes disparos. Esta cámara lo que nos permite es que cada disparo sea muy semejante en características al anterior, regulados por este manómetro que hay aquí abajo. Eso, para los usuarios de FX Impact, no ha cambiado mucho. ¿Qué otro cambio tenemos importante? Y el más evidente, el cañón. En este modelo, en la FX Impact X, ya introduce FX el nuevo cañón Smooth Twist X. ¿Qué diferencia traía con respecto al anterior? En el anterior solo traía un estriado en los últimos 10 centímetros del cañón, que le daba mucha precisión, pero no era lo mejor. Este cañón ya presenta un estriado desde el principio hasta el fin, totalmente estriado el cañón. Y ya sigue la línea de FX, que son cañones intercambiables, como todo el mundo ya conoce, y en varios calibres, 5,5, 6,35. Es un arma muy precisa, supuso una evolución muy importante en su época, y también trajo unos avances en la capacidad de regulación, tanto en la perilla de la válvula, que está alojada aquí debajo del cañón, que nos permite un ajuste más fino
el tiempo de apertura y cierre de la válvula y de la rueda de regulación de la tensión del muelle del martillo. Aquí la vemos con 5 posiciones marcadas de la A a la E y del 1 al 5, máximo y un mínimo. Nos permitía un ajuste macro y un ajuste micro con una llave Allen, pero que vamos, esto se mejoró ya en el siguiente modelo poniendo la ruedecita que conocemos todo como micro. Y esta es la FX Impact X MK2 con un cañón de 600 milímetros. Y aquí la tenéis, un arma icónica de la marca FX. Gracias. Bueno, pues nada, ahora vamos a empezar la tirada para que veáis lo precisa que es. Y nada, primero tirará Paco, que sabe cómo va y está configurada para él. Y luego dispararé yo y veremos lo que sale, porque para mí no está configurada. Bueno, pues ahora va a empezar Paco con la tirada. Espera, ahora ya. ¿Cómo ha ido? Muy bien. Muy bien, vale, vale. Cuidado que hay un gato. No, pero está por abajo. Otro gato. Bien, Paco. Especial. Dentro del otro. Muy bien, estupendo. 5 tiros, ¿eh? De puta madre, ¿no? Pues yo voy a hacer un desastre. Joder. ¿Qué tal? Todos en el mismo. Todos ¿Sí? en el mismo lado. Muy bien. Muy Todos bien. en el mismo lado. Bueno, pues a ver yo. A ver cómo se me da a mí. Yo no voy a tocarte nada, ¿eh? A ver. Bueno, pues nada, a ver cómo se me da a mí. ¿Habías cargado? No. Vale. Ya, muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias. No, no. Especial, ¿eh? Me ha gustado mucho. Yo ya no estoy para esto. No, 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 ni hablar, ni hablar. Vamos a dejarlo que no es tu arma, ¿no? Ahí. No, 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 no. La primera ya da que pensar. La primera da que pensar. Especial. Un poquito se nos ha ido arriba, José. Pero muy poco. Se puede decir que uno encima del otro. Bien. Y se nos ha ido un poquito. Pero bien. ¿Cuánto llevo ya? ¿4? 3. 3. ¡Wow! Muy bueno. Ese es sobresaliente. Superado. Muy bien. Bueno, pues ya habéis visto la tirada y no está configurada para mí, ¿eh? Ojo. Pues nada. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y Paco también la ha tirado muy bien, ¿eh?
Bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo y nada, encantado de enseñaros esto. Hasta pronto.